¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido un gran peso dentro, una angustia que te oprime, que te lanza contra el piso, un sentimiento de constante tristeza, una pesadez que te rodea y que también te enferma? Sobre ello escribió Edgar Allan Poe hace más de 180 años. La casa de Usher no es meramente un castillo decrépito en mal estado, sino que también es un estado de ánimo, una forma de ser. Durante ese aburrido, oscuro y silencioso día, en el otoño de ese año, cuando las nubes colgaban opresivamente y a poca altura, yo iba cruzando a través de una extensión de campo singularmente sombría, y finalmente me encontré a mí mismo, mientras las sombras de la noche se dibujaban desde la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo era, pero con el primer vistazo del edificio, un sentimiento de una tristeza insufrible dominó mi espíritu. Miré el paisaje del campo, los muros lóbregos, los troncos blancos de árboles decaídos, con el alma absolutamente deprimida. Había una frialdad, un hundimiento, un escalofrío en el corazón. De este modo inicio este cuarto capítulo de Cine y Radio de Medianoche, un capítulo que pretende ser más corto que los anteriores. Pretende, pero no. Finalmente será como los anteriores. Sugiero papel y lápiz en mano, ya que puede ser que encuentres algún título que pueda interesarte. Sean todos bienvenidos. Estás escuchando Cine y Radio de Medianoche.
La primera película de la cual les hablaré hoy data de 1991, desde Bélgica Totò Lehò, del director Jacob van der Mel, mismo director del Octavo Día del año 96. Ambas películas tienen una gran semejanza en el planteamiento de sus historias, ya que los protagonistas suelen desconectarse de la realidad, sueñan despiertos al compás de curiosas y reiterativas melodías que a medida que pasan los minutos se nos van quedando grabadas en la memoria. Y es que a veces no dimensionamos realmente el gran poder que puede ejercer en nuestras vidas la música. En ocasiones una canción nos recuerda a una persona, y según el recuerdo que tengamos de esa persona, ya sea un recuerdo dulce o agraz, la asociaremos con alguna melodía por el resto de nuestras vidas. Música y recuerdo es parte de lo que habla Totò Lehò. Hace tiempo leí que Jacob van der Mel escribía sus ideas en papeles sueltos o rollos de papel que se encontraba por la casa y después los pegaba en la puerta del refrigerador, en los muros también, y a partir de ahí desarrollaba sus historias y guiones. Esto quizás explica por qué su filmografía no es tan extensa como quisiéramos, y también explica la propia estructura de sus películas. Totò el héroe, como es conocido en español, fue su primer largometraje. En él fue acompañado musicalmente por su hermano, Pierre van der Mel, que seguiría acompañándolo hasta su fallecimiento en el año 2008. La película es inolvidable, es bella, triste y a su vez es una romántica y curiosa historia. La historia de un muchacho de 8 años llamado Thomas, que está convencido de que al nacer fue confundido con su vecino Alfred y como consecuencia de ello asegura que está viviendo la vida de Alfred y la suya. 60 años después el anciano Thomas se pregunta si no habrá desperdiciado su vida. Eso lo lleva a recuperar los sueños infantiles y a lanzarse en busca de Alfred para recuperar lo que éste le había robado, o sea, su propia vida. Para que pueda avanzar el argumento que nos plantea la película, también debe saber retroceder. De ese modo pueden aflorar los distintos recuerdos del protagonista, ya sean sus tristezas, sus alegrías, sus amores, sus tragedias, en fin, las diversas experiencias de la vida. A menudo tengo ese extraño y penetrante sueño de una mujer desconocida a la que amé y que me amó, y que no es siempre la misma, ni otra completamente distinta. Una mujer que me quiere y me comprende. Es morena, rubia o pelirroja, lo ignoro. Su nombre, recuerdo que es suave y sonoro como el de los amantes que la vida destierra. Su mirada se asemeja a la mirada de las estatuas, y su voz, lejana, plácida y grave, tiene la inflexión de las voces queridas que permanecen en el silencio. Ese fragmento es del poeta francés Paul Verlaine, un pequeño poema que encontramos narrado también en esta película. Una película que curiosamente posee cierto tema tabú que quizás desconcierte a algunos, pero que en realidad posee su explicación, una extraña explicación. Totò el héroe, una cinta que al igual que toda la filmografía de Jacob van der Mel, debemos conocer y disfrutar. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? And if you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. When the night forlorn and the morning's born and the morning shines with the light of love, and you will miss sunrise if you close your eyes, and
for to ease your pain. Lady's with me now, since I showed her how to lay her lily hands in mine. And who would not agree? She's a sight to see, and a treasure for the poor to find. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? And if you needed me, I would come to you. I would swim in the seas for to ease your pain. La belga The Broken Circle Breakdown, conocida también como Alabama Monroe, del director Felix van Groeningen, es una de las historias más honestas que el cine del nuevo milenio nos ha entregado y una de las mejores bandas sonoras. La película es una historia contada de manera no lineal, pues está constantemente apoyada en flashbacks, que son los encargados de ir moldeando este doloroso melodrama. Esta historia de amor entre Elise y Didier. Ella tiene una tienda de tatuajes. Él toca el banjo en una banda. Es amor a primera vista, a pesar de sus diferencias. Él habla y ella escucha. Él es ateo y un ingenuo romántico. Ella tiene una cruz tatuada en el cuello y los pies en el suelo. Su felicidad se completa con el nacimiento de la pequeña Maybelle, pero a la niña le detectan cáncer a los 6 años de edad. La película es real, pues su historia es real. Ocurrió ayer, está ocurriendo ahora mismo y desgraciadamente seguirá ocurriendo. Por lo tanto es un tema que a todos nos involucra y que no debemos ignorarlo por más doloroso que esto nos resulte. Su historia golpea fuerte y más aún cuando has tenido un familiar que ha fallecido por un mismo diagnóstico, más aún cuando ese familiar es un pequeño niño. Podría estar horas y horas hablando sobre esta película, pero creo que ya he dicho suficiente. Solamente resta apagar las luces, presionar play y conectarte con una historia tremenda, con un trabajo único. Por más que su título diga lo contrario, la película resulta redonda, como un círculo. ¿Qué importa que no ganara el Oscar? Es una película total y absolutamente recomendada. Estás escuchando Cine y Radio de medianoche. La propuesta literaria de esta ocasión es una sorprendente novela de 1974, El subastador, que fue la única novela de la escritora John Sampson
nacida en el año 1937 y fallecida en 1976 a consecuencia del cáncer, solamente un año después de haber publicado su novela. Una desgracia, por supuesto, ya que desde un punto de vista literario, El subastador termina siendo una auténtica maravilla y nos hace pensar cuántas obras de tal calidad pudiese haber regalado la escritora si su destino hubiese sido otro. La primera vez que leí el libro pensé lo genial que sería su historia adaptada a una película, pues su argumento perfectamente se puede guionizar. Incluso la imaginé como la típica película setentera para televisión. Mi imaginación no estaba tan lejos de la realidad, ya que en su momento la novela sí iba a llegar al cine, pero desgraciadamente la idea quedó en el olvido con el fallecimiento de su escritora. El subastador nos habla de... imaginen que ustedes viven en una zona rural, en donde en el último tiempo las cosechas no han sido las mejores y el pueblo no vive un gran momento. Para levantar el pueblo de pronto llega un extraño forastero, aparentemente inofensivo y quien organiza una serie de subastas, siempre con la intención de que todos cooperen y puedan así ir ganando dinero. Entonces el dichoso subastador cada vez va ganando adeptos y juntos van recorriendo las distintas granjas y casas pidiendo donaciones para las subastas, ya sean muebles, parte de las cosechas, objetos, joyas, lo que sea. Todos sirven estas donaciones entre comillas. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay nada que donar? Nuevamente entre comillas. ¿Qué pasa ya cuando la cooperación se transforma en obligación para todos los habitantes del dichoso pueblo? ¿Qué pasa cuando ya no quedan objetos, cosecha, muebles? Entonces el subastador pone sus ojos en otro tipo de bienes necesarios. Lo que me encantó de este libro es la forma que tiene para mostrarnos la facilidad con la cual alguien puede ser manipulado, y no solamente un individuo, sino que toda una población. Al subastador le bastó con unos cuantos discursos en pro de recuperar el estilo de vida estadounidense para que todos se rindieran a sus pies. En muy poco tiempo fue desnudando las debilidades humanas presentes en aquel pueblo que alguna vez fue muy tranquilo y de gente muy amable. Existen varias copias del libro en español para ser compradas por internet, y si pueden hacerlo se los recomiendo. De todos modos, en mi blog comparto una versión en PDF para que la descarguen. Una cosa más, su portada es otra de las cosas que amé de esta novela. En su momento fue realmente lo que me hizo interesarme en ella. El subastador de Joan Samson. Espero que disfruten de la lectura. Si te gusta el cine británico que hace Ken Loach, si te gustan las producciones del tipo This England, entonces Ratcatcher del 99 es un título que debes tener en cuenta. La cinta fue escrita y dirigida por la escocesa Lynne Ramsay, quien posee una filmografía marcada por la fascinación a relatarnos historias protagonizadas por niños y adolescentes, historias en donde se mezclan temas recurrentes como la pena, la culpa, la muerte y sus secuelas. Es el año 1973 y la ciudad tiene unos planes para las viviendas más pobres. Mediante un programa de desarrollo y de subsidios habitacionales, pero la situación se agrava con la huelga de basureros, poniendo en peligro la salud de los niños, ya que las calles se han convertido en criadero para las ratas. James es un niño de 12 años que junto a su familia espera pacientemente a ser realojados, pero un día uno de sus mejores amigos fallece en medio de toda la basura que rodea los edificios, algo que por supuesto será un antes y un después en la vida de James. Ratcatcher es una de esas películas que, para bien o para mal, terminan quedándose mucho tiempo dando vueltas en tu cabeza. Esta obra nos lleva a indagar delicada y sutilmente en la conciencia de un solitario preadolescente, quien se ve excluido de todos, incluso de sus pocos sueños. Un muchacho que al ver truncada su niñez busca de algún modo la manera de librarse de la culpa que día y noche lo carcome.
Esa mezcla de angustia, rabia y tristeza que siente el protagonista, al final logra traspasar la pantalla para terminar envolviéndonos con ella. No creo que alguien que vea y a la vez siente interés en esta historia pueda sentirse libre de aquella desazón que provoca su argumento. ¿Cómo no sentir impotencia al ser testigo de tantas injusticias ocurridas en aquel entorno? La cinta tiene una estética decadente, sucia, gris, pero que sin embargo se las arregla para que dicha estética al final resulte ser inquietantemente bella. Claro, a su modo, pero sí, bella al fin y al cabo. Desde fines de los 80 que nos aseguran que todos los perritos van al cielo, pero ¿sabían ustedes que las ratas vuelan hacia la luna? Sobre eso les tocará averiguarlo viendo Ratcatcher, una película tan fría como dura, tan aberrante como hermosa y tan terrorífica como también inocente. Si tienen la posibilidad de verla, no lo piensen dos veces. Una recomendación de aquellas es Our Mother House, a las 9 cada noche en español, del año 1967, una tremenda película británica dirigida por Jack Clayton y basada en la novela homónima de Julian McGlog. Su historia nos habla de 7 niños que viven con su madre en una antigua casona. Cuando la madre fallece, los pequeños temen ser llevados a un orfanato. Así que deciden enterrar el cuerpo de su madre en el jardín y hacer como si nada hubiese pasado. Pero todos los días a las 9 se reúnen para intentar contactar con ella a base de espiritismo. Pero un día el padre de los niños regresa al hogar. Y más que eso no contaré. Pese a ser una evidente historia dramática, la película posee sutiles pinceladas de terror psicológico que quizás no buscan asustar al espectador, pero sí provocar cierta inquietud con todas las desdichas vividas por los pequeños hermanos. Nótese la gran calidad interpretativa de cada uno de los pequeños actores. De todos aquellos, Pamela Franklin es quien destaca con su gran interpretación actoral, una actriz que, pese a lo corta de su filmografía, siempre destacó. Es una lástima que se retirara tan tempranamente de la actuación. La primera vez que vi esta película me recordó a la controvertida El jardín de cemento de Andrew Burton de 1993, aunque sus líneas argumentales se separan tempranamente. También la japonesa Diae mo Shiranai del 2004, conocida en español como Nadie sabe, dirigida por Hirokazu Koreeda, es otra película que se asemeja a su historia. Our Mother House es una película que sin duda alguna les recomiendo buscar. Hace unos años costaba mucho encontrarla, pero creo que hoy en día no es así, y quizás la encuentren fácilmente por su título en español, a las 9 cada noche. Mi admiración eterna para el pequeño Willy, seguramente lo amarán apenas lo conozcan. Un dato más, la cinta es la segunda de una especie de trilogía, en la que el director explora la temática del ocultismo en una historia de niños solitarios que viven bajo la amenaza del mal. La otra película que componen esta trilogía son la cinta de culto de Innocent, protagonizada por Deborah Kerr del año 1961, y también El Carnaval de las Tinieblas de 1983. The backyard, a chair to wonder how life got so small. Could this be all there is? Through the screen door, cups and saucers chirping like birds. Well, she'll be okay. I can get away for a while.
Something's nagging, it's always gnawing. I gotta do something before it's too late. I gotta set things straight. I don't care how long it takes, I'll get there. I don't mind how slow it seems, I'll get there. Make a beeline. Una mezcla de serial killer con comedia negra hay muy pocas, y menos aún que estén basadas en hechos reales. Un ejemplo de ello es The Young Poisoner Handbook del año 1995, película escrita y dirigida por Benjamin Ross y protagonizada por Hugh O'Connor, el recordado actor de la cinta Mi pie izquierdo del 89, la versión infantil juvenil del personaje principal, que en su versión adulta interpreta el gran Daniel Day-Lewis. Como les adelanté, la película, que en español es llamada Manual del joven envenenador, se basa en un hecho real. Más bien es una adaptación de la biografía de Graham Young, un asesino británico que envenenó a un total de 3 personas hasta la muerte, a su madrastra y varios años después a 2 colegas del trabajo, además de envenenar a varios otros colegas a los que solo causó otros problemas de salud. Por su modus operandi fue apodado como el envenenador de la taza de té, aunque en su locura él quería ser recordado como el envenenador del mundo. Película típica con gran agilidad al momento de desarrollar su argumento. Destaco su fluidez y la excelente personificación de su protagonista. Una cinta totalmente recomendada. Estás escuchando Cine y Radio de medianoche. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. El cover que escuchamos de fondo corresponde al documental El Agente Topo, un documental a cargo de la realizadora chilena Maite Alberdi.
Con este documental pasa de la sonrisa al llanto en apenas un segundo, así de rápido, tan rápido como los manoteos que hace la Martita hurgando los bolsillos ajenos, una anciana cuya historia sin duda alguna se te quedará no solo grabada en la memoria, sino que también habitando en ese inevitable nudo en la garganta. Ojo, no es la única historia vista en el documental que te causará tal emotividad. Risas, lágrimas, incluso sorpresa ante los sencillos y sinceros diálogos, repleto de la sabiduría que acumulan aquellos ancianos que habitan en aquel hogar. La historia que nos da a conocer el agente Topo es otra muestra de que la realidad supera plenamente a la ficción. ¿Cómo piensas que será tu vejez? ¿Cómo piensas que te tratará la sociedad cuando llegue tu vejez? Quizá debamos partir de ahí. No nos olvidemos de dónde venimos y de quiénes venimos, ya que mañana estaremos desde esa vereda, posiblemente desde el otro lado de la reja. Después de sus otros documentales, La Once y Los Niños, las expectativas puestas en el próximo trabajo de Maite Alberti eran enormes. No nos defraudó en absoluto. El agente Topo ya es una pieza de culto y espero que puedan verla lo antes posible. Y así cierro este sencillo y creo breve capítulo número 4 de Cine y Radio de Medianoche. Los invito una vez más, siempre en realidad, a que visiten y recomienden mi blog www.cinedemedianoche.cl, que es la columna vertebral de todo esto, de mi podcast, de mi perfil en Instagram y de algún día también mi libro. Si llegaste hasta acá escuchando el capítulo, también espero que lo compartas o los capítulos anteriores. Es un gran favor que te pido. Será hasta una próxima ocasión. Chao. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Circle be unbroken by and by, or by and by. There's a better home awaiting in the sky, or in the sky. I told thee, Undertaker, Undertaker, please drive slow. For this body you're holding, Lord, I hate to see her go. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. We sang songs of childhood, hymns of praise that made us strong, the ones that Mother Mabel taught us. Hear the angels sing along. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better